por todo lo que harás. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados, los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Saludamos a los hermanos del otro lado del canal, el Señor los bendiga, los conforte, los aliente y le dé fuerzas espirituales, fuerzas para vencer, fuerzas para servir al Señor. Muchas gracias al Señor por la manifestación de su amor para con nuestra vida, alentando siempre en nuestro corazón, fortaleciéndonos en esta vida espiritual que nos ha dado para que nosotros podamos llegar al final de nuestra carrera. Iniciamos nuestra carrera en Cristo Jesús el día que le aceptamos como nuestro Salvador y a partir de ahí, hasta hoy, hasta aquí, nos ayudó el Señor. Muchas gracias al Señor por esto. Vamos a estar yendo a la palabra de Dios, vamos a estar buscando en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 2. Y del capítulo 2 vamos a leer el verso 40. Hechos, capítulo 2, verso 40, dice así. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos y te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder una vez más estar delante de ti, Señor, en este santo culto, pues hemos venido a cantar, a alabar tu nombre, Señor. Hemos venido a ofrecerte sacrificio de labio, a orar en tu presencia y a oír tu palabra. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todo, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se abran, Señor, los ojos de nuestro entendimiento y podamos, Señor, regocijarnos en tu presencia y entender, Señor, tu perfecta voluntad. Mi amado Señor, delante de ti estamos. Habla, que tu siervo oye. Amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y la salvación que ha dado Dios al hombre es una salvación que no tiene que ver con obras, sino que tiene que ver con la fe, porque ningún hombre podrá ser salvo por las obras. Si los hombres intentan alcanzar una salvación mediante las obras, ellos no lo van a lograr. Por eso es que la Escritura dice que el justo se salva por la fe, no se salva por la justicia que hace, sino que se salva por la fe. Entonces el hombre es salvo a causa de la justicia que hizo Cristo Jesús, justicia que Dios adjudica al hombre que cree. Entonces el hombre que cree arrebata esta justicia que es gratis, la salvación, arrebata esta justicia, se apodera de ella y comienza en su vida una transformación y comienza en su vida un cambio, que es producto de la fe y de la vida espiritual que él ha recibido. Entonces, nuestra salvación es por fe en Jesucristo y esa salvación mediante la fe está asegurada. Nosotros leímos en este pasaje, cómo es que Pedro en su predicación dice que testificaba del Señor Jesús con muchas palabras y les exhortaba diciendo:
sed salvos de esta perversa generación. Salvo es estar fuera del peligro. Por eso, cuando nosotros apuntamos y miramos a nuestra salvación mediante la fe, entonces nosotros estamos fuera de peligro de perdernos por la justicia de Cristo operada en nuestra vida, que a nosotros nos da seguridad. Entonces, la salvación mediante la fe a nosotros nos puso fuera del peligro. ¿Y cuál sería el peligro? De estar perdido. Perdido, es decir, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y lo único que espera con temor es el día de morir y para el otro lado no puede ver nada porque no cree, pero sí tiene temor, temor de la muerte y temor de lo que va a venir. Entonces, tenemos la salvación y tenemos la perdición. Ahora, nosotros leímos acá, sed salvo de esta perversa generación. Entonces ya no está hablando el apóstol Pedro de la salvación que es mediante la fe, sino que dice, sed salvo de esta perversa generación. Entonces habla de una generación perversa, es decir, perversa es sumamente malo, que corrompe las buenas costumbres y el orden de las cosas, malo, malvado, maligno, malévolo, vil, cruel, etcétera, un montón de cosas más que tiene que ver con lo perverso. Entonces, el apóstol Pedro, él dice, sé salvo de esta perversa generación. ¿Por qué dice, sed salvo? La salvación ya está hecha. Nosotros no nos salvamos, sino mediante la fe Dios nos salva por el sacrificio de su Hijo. Pero acá está hablando de una decisión de la persona que tiene que decidir de escaparse justamente de una perversa generación, es decir, una generación que es perversa. Ahora, nosotros miramos y vemos que Pedro escribió esta carta, él la escribió, se estima que en el año 62 al 64 de la era del Señor. En esa época él escribió esta carta que dice, sé pues salvo de esta perversa generación. En el año 62, en el año 64. Ahora, nosotros estamos en el fin de los tiempos. Entonces, si en ese tiempo dice esta perversa generación, ¿qué tanto será en este tiempo que es el último tiempo? ¿Qué tan perverso? Si antes era perverso, ahora cuánto más perverso porque la maldad creció, la perversidad creció, lo malo creció, es decir, se fue agrandando. Y el apóstol Pablo cuando habla mirando hacia el tiempo de nosotros, él habla y él le dice a Timoteo, tienes que saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, peligrosísimos. Si ahora, diría el apóstol, son tiempos peligrosos, lo que van a venir es inimaginable. Nosotros ahora miramos y nos asombramos con la condición del mundo, de la gente del mundo, del pensamiento de la gente del mundo, pero todavía no llegamos al final. Usted no sabe lo que va a ser más al final todavía, lo que va a ser más al final. Entonces, Pedro dice, sed salvo de esta perversa, sumamente malo, que corrompe las buenas costumbres y el orden corrompe. Lo que está bien, lo que está bueno, lo corrompe. Es decir, dice que lo bueno es malo. Antes una mujer para que ande con la pollera así era una bebé, enderezate esa pollera. No, es moda la pollera chingada. Antes, para que una mujer ande con ropa transparente, era una vergüenza, ¿no? Ahora, la moda es ponerse ropa que se trasluzca como para llamar la atención. Antes, si se le rompió un pedacito de la ropa, mirá cómo tenés ahí roto, cosete. No, ahora la moda es la ropa rota. Es decir, ¿qué es lo que hace la perversa generación? La perversa generación
corrompe las buenas costumbres, las corrompe. No solamente eso, corrompe el orden de las cosas como tiene que ser. La generación mala y adulterina ha corrompido el orden de las cosas como tiene que ser y ahora llaman a lo bueno malo y a lo que es malo le llaman bueno. Es decir, cambió el orden de las cosas. Por eso es que Pedro dice, sean salvos, porque ya es una decisión de la persona de quedarse dentro de una forma de vida de la perversa generación, una manera de vivir, salir de ahí o quedarse ahí. Y Pablo dice, está diciendo, salgan, no se dan cuenta la forma de vida que lleva este mundo, la manera de vivir, cómo es que el diablo orquestó una sociedad que vaya en contra de todo lo justo, de todo lo bueno, de todo lo que tiene buen nombre. Es decir, hizo un orquestamiento de tal manera que los hombres viven una vida disipada, alejada, ajeno de la vida de Dios. Justamente la operación del maligno en el mundo, creando una generación perversa. Por eso dijimos, Pedro dice, sed salvo de esta perversa generación. Y estamos hablando del año 62, y estamos hablando del 62 al 64, que es el tiempo en que Pedro escribió esta carta. Pero ahora nosotros estamos en el año 2024, hacemos la cuenta, restamos y encontramos que son más o menos 1960 años que pasaron desde que escribió Pedro esta carta. Es decir, que ya casi 2 milenios, es decir, que casi 19 centurias o siglos que han pasado. Entonces, si miramos para atrás y Pedro dice, sed salvo de esta perversa, mira y dice, es una generación perversa, es una generación que le gusta lo malo, es una generación que corrompe las buenas costumbres, corrompe el orden que tienen las cosas, una generación mala, malvada, maligna, malévola, vil, cruel. Entonces, mirando todas esas cosas, Pedro dice, sed salvo, le está diciendo, escapen, huyan de esa vida mundanal que destruye al hombre y destruye la sociedad. Nosotros no nos olvidemos que cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Él esperaba que de Adán y Eva salga hijos para Él, una simiente que sea para Dios. Es como de los creyentes. ¿Qué espera Dios de los que han creído? Que sus hijos sean para Dios. Por eso cuando nacen lo traen a la presencia del Señor y lo presentan delante de Dios porque lo entregan en la mano del Señor. Y de ahí en adelante, entonces los padres tienen que guiar a sus hijos al Señor porque Él los quiere para Él, para Él. Pero si los padres entregan sus hijos a una perversa generación, no va a ser esa la simiente que Él esperaba. No va a ser esa la simiente. Entonces, ¿qué es lo que esperaba Dios cuando puso a Eva y a Adán en el huerto del Edén? Una simiente que sea para Él. Es decir, que nazcan hijos y que esos hijos tengan temor de Él en su corazón y le amen. Y a su vez nazcan los nietos y los nietos tengan temor de Dios y le amen. Y a su vez nazcan los bisnietos y así generación tras generación formándose una sociedad de adoradores de Dios, hombres y mujeres que adoren a Dios. Ese era el fin y el propósito de Dios. Sin embargo, nosotros miramos acá y Pedro dice, esta generación es perversa, nosotros no podemos caminar en la corriente con que ellos corren. Es decir, en la corriente de este mundo va en contra de la corriente que lleva al cielo. La corriente de este mundo lleva hacia abajo, pero la corriente de Dios a usted lo eleva en el espíritu y lo lleva al cielo. Entonces dice, sean salvos. Ustedes ya han sido salvados mediante la sangre de Jesús. El sacrificio de Cristo fue suficiente para la salvación de vuestras almas, para la salvación de ustedes fue suficiente, pero ahora ustedes tienen que huir de esta generación mala. Es una generación que no ama a Dios, una generación que no ama las cosas de Dios, una generación que no quiere tener a Dios en sus noticias, que le dice a Dios, apártate de nosotros, no quieren oír lo que Dios dice, porque es una generación mala.
Por eso dice, sean salvos. Ustedes ya han sido salvados por el sacrificio de Cristo, pero ahora son ustedes los que tienen que huir de una generación maligna. Sed salvos de esta perversa, sumamente mala, corrompida, que corrompe la buena costumbre, que corrompe el orden que Dios dio para el hombre. Lo corrompe, lo cambia. Dios es el creador del hombre. Acá no hubo una especialización de los monos que fueron haciéndose y después en dos pies y después el Homo sapiens. No, 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 no. El hombre no proviene del mono. El hombre fue creado por Dios. Eso lo revela la palabra del Señor. Fue creado por Dios y fue creado a imagen de Dios. Y como Él es el creador, Él le da la forma de cómo tiene que vivir el hombre para que sea feliz. Cómo tiene que vivir el matrimonio para que sea feliz. Cómo tienen que vivir las personas. Su creación, el creador ha dado el manual para que le vaya bien. El manual para que sea un hombre y una mujer exitosa. El manual Dios lo ha dado. Es la palabra, es la Biblia. Pero la perversa generación no quiere saber nada de la palabra de Dios, ni de la Biblia, ni de Dios. Por eso dice, sean salvos, le está diciendo, no se queden en medio de una generación que aborrece a Dios. Si ellos no quieren saber nada de las bendiciones de Dios, sed salvo de esta perversa generación. Y salvo significa estar fuera de peligro. Mientras se esté corriendo en las mismas disoluciones, en la misma forma de vida, en la misma situación y actuación de los hombres que están separados de Dios, entonces va a estar en peligro de ser arrastrado a la forma, a la manera de ellos y en el peligro de sufrir las consecuencias de las acciones malas, porque las acciones malas tienen consecuencias. Usted observe cómo es el manual que Dios nos da. No nos lleva nunca a hacer lo malo, siempre nos lleva a hacer el bien. Siempre nos lleva a hacer lo bueno, lo justo, lo recto. Nuestro manual nos enseña a vivir esta forma de vida, nos enseña a ayudar al prójimo, nos enseña a ser generoso, a ser dadivoso, es decir, nos enseña la manera del cielo de vivir. Este manual, el manual que es la palabra del Señor. Sin embargo, la perversa generación no quiere saber nada con este manual, sino hace lo contrario a causa de la dirección que tiene. Nosotros cambiamos de dirección. Cuando recibimos a Cristo, nos sometemos, hemos sometido debajo del reino de Dios, hemos sido introducidos al reino de Dios para que aprendamos la forma de vivir del cielo y de ahí huyamos, seamos salvos de esta perversa generación que va, hermano, al infierno, se va a la perdición. Por eso es que decimos, no es lo mismo la generación del tiempo de Pedro en el año 62 a la generación del año 2024 en el año que estamos, después de haber pasado más de 1960 años, casi 2 milenios, cada 19 centurias, es decir, 1900 entramos ya al 2000, pero restamos los tiempos de Pedro de que escribió esta carta, por eso decimos 1960, más o menos, aproximadamente. Entonces, mire si los tiempos no han cambiado. Han cambiado. El ser humano va creciendo, al estar alejado de Dios, en vez de ser mejor, se hace peor. Es decir, ¿qué es lo que cambia? El orden de las cosas. ¿Qué es lo que hizo Dios en el huerto del Edén? Un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que dio? El primer matrimonio para que salga una generación que le sirva a Dios. Es decir, Dios hizo hombre y mujer. No hay tercero. Los hombres, como quieren ellos y pervierten el orden de las cosas, no, yo soy lo que yo siento.
Y yo siento, dice alguien, una mujer, yo siento ser varón. Y un varón dice, yo siento ser mujer. Y un varón dice, a mí yo siento que soy un árbol. El otro, yo siento que soy un perro. Yo siento que soy un gato. Y usted ve cómo el orden de las cosas han sido maltratadas, han roto, han corrompido las buenas costumbres y el orden de las cosas. El hombre quiere ser animal, se quiere parecer al gato, quiere parecerse al perro, quiere parecerse a cualquier otro animal, es decir, han pervertido. Dios lo máximo de su creación que hizo fue el hombre fue el final, lo máximo, lo más bello, lo más hermoso, un hombre creado a la imagen de Dios. Y él quiere hacerse como los animales. No, yo soy un perro, no, soy un dálmata, piensa que es un perro y que está bien. Y la sociedad dice, no, si él lo siente ser, debe ser que es. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la sociedad perversa? Sumamente mala. Corrompió primero las buenas costumbres. Corrompió las buenas costumbres, de la buena costumbre de los hijos recibir la enseñanza de los padres. Corrompió, dio vuelta a todas las cosas y ahora ya no son los padres los que ordenan a sus hijos, sino que son los hijos los que le quieren dar órdenes a sus padres, lo que ellos tienen que hacer. Es decir, corrompió el orden. En lugar de honrar a Dios como manda al Señor, lo deshonran. En desobediencia, lo deshonran en tantas cosas malas a causa de esta perversa generación dirigida por el maligno. Por eso es que Pedro dice, sean salvos, no se queden, no sean como ellos. Ellos son la generación que ha sido separada de Dios. Es una generación que no busca a Dios. Ustedes no son lo mismo que ellos. Ustedes han sido transformados. Dios les dio una vida espiritual. Son un hombre nuevo, una nueva creación. No son lo mismo que ellos. Antes, cuando no tenían a Cristo, sí, caminaban en las mismas disoluciones y la corriente del mundo los llevaba, pero ahora ustedes han cambiado de dirección, no van hacia abajo, van hacia arriba, hacia el cielo. Por eso las costumbres y la forma de vida es diferente de los que han creído de los que no creen. Por eso es que Pedro decía, sean salvos, ya han sido salvados por el sacrificio de Cristo. Ahora tienen que huir de esta perversa generación. Si están en esta perversa generación en medio de ellos, van a estar en peligro. Si siguen sus pensamientos, van a chocar contra la pared. Si ustedes siguen el camino de ellos, van a entrar en dolor, en sufrimiento. Y Dios no los llamó para que sufra, los llamó para hacerlo hombres de victoria, los llamó para hacerlo hombres victoriosos, mujeres que entran en el éxito, en la presencia del Señor. Los llamó para eso, pero si dejan las cosas del Señor y se introducen en medio de una generación perversa, van a ser arrastrados en la forma, en la manera de ellos, y lo único que van a alcanzar va a ser sufrimiento y padecimiento. Por eso es que Pedro dice, sean salvos, sean salvos. Es decir, ser salvo de esta perversa generación es una decisión, una decisión. Es decidir escapar de lo malo que tiene la perversa generación, que es todo lo opuesto a lo que el Señor dice, es todo lo opuesto. Por eso dijimos, miramos a Pedro, año 62, miramos nosotros a Pablo, y Pablo mira hacia adelante, y miren lo que ve el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. Miren lo que dice Pablo, mirando hacia el futuro. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de lo deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos entonces está diciendo, no se queden con ello, que lo van a llevar a lo que ellos hacen. El que se junta con los que bebe y se embriaga, termina siendo también una persona ebria. El que se junta con aquellos que se drogan, termina siendo una persona drogadicta. El que se junta con ladrones, termina siendo un ladrón. El que se junta con un mentiroso termina siendo un mentiroso. Y así sucesivamente. Es decir, con quien nosotros nos juntemos vamos a tomar la forma de ello. Por eso lo mejor y lo más práctico que Dios nos ha dado es que nos juntemos lo que hemos creído en la iglesia para presentarnos delante de Dios, que Dios vaya moldeando nuestra vida a la manera de Dios, saliendo de esta perversa generación. No saldremos del mundo porque tenemos que vivir en medio de ellos, pero no hacer las cosas que ellos hacen y reunirnos lo que hemos creído para adorar a Dios y para recibir la instrucción del libro, del catálogo, a recibir la instrucción del libro de Dios de la forma y de la manera que nosotros tenemos que vivir. Las cosas que debemos de evitar y dejar y las cosas que tenemos que hacer sabiendo que lo que dejamos es lo que nos producía mal, pero que lo que tomamos va a ser lo que va a redundar en un beneficio espiritual para nosotros, para nuestra casa y para nuestra familia. Por eso es que Pedro dice, sean salvos de esta perversa generación, sean salvos. Y el apóstol Pablo, en Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17, y el apóstol Pablo también habla de lo mismo, porque Jesús también habló del último tiempo como lo hizo Pablo. Y él habló que en los últimos tiempos iban a ser como en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio. No quisieron escuchar a un pregonador de la justicia de Dios, a Noé, no lo quisieron escuchar y cuando vino el mal, ellos no pudieron escaparse. Y luego añadió Jesús y dijo, no solamente como en los días de Noé, sino como en los días de Lot, la vida pervertida que llevaba Sodoma y Gomorra, va a ser en el tiempo final como en los días de Lot. Y usted observe, si no son hermanos, estos tiempos como estos tiempos que predijo el Señor, como estos tiempos que predijo el apóstol Pablo y que nosotros ahora, leyendo la Biblia, parece como que estamos leyendo, hermano, el diario de hoy porque vemos en ella lo que está pasando. 2 muertes por allá, una violación por el otro lado, robos por el otro lado, destrucción por allá, guerra, rumores de guerra, cientos de personas muertas. Usted mire, hermano, en los diarios o mire algo de lo que son las noticias y va a ver Rusia, Ucrania, las muertes que hay y no les importa nada y mandan los hombres a luchar y las muertes que hay en diferentes lugares, es decir, parece como que ya estamos cerca del tiempo final. En cualquier momento alguien podría apretar un botón y salir algo atómico y si algo atómico sale, bueno, ya una cosa trae a la otra. Vos apretaste el botón, yo también. Vos hiciste esto, yo también. Estamos en los últimos tiempos. Estos tiempos son tiempos de buscar a Dios. Este tiempo es tiempo de acercarse a Dios. Este tiempo es tiempo de ser salvo de esta perversa generación. Este es tiempo de acercarse al Señor en las reuniones, en los cultos, en los grupos. ¿Cómo van a abandonar los grupos? ¿Van a dejar los grupos? Es necesario esforzarse en todas las cosas que son del Señor. Los tiempos ya son malos. Ya no hay más que esperar sino la venida de Cristo Jesús. El Espíritu y la esposa dice, ven. La iglesia dice, ven pronto, Señor Jesús. Ve alrededor la condición de la gente.
Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, verso 17, miren lo que dice. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Quién dice? Dice el Señor. No es que lo dice el pastor, dice el Señor. Salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Del medio de dónde? Sed salvo de esta perversa generación. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo, dice, los voy a recibir. Deciden salir y deciden ponerse en mis manos y Él dice, y yo los voy a recibir. Y no solamente eso, dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Dios Todopoderoso dice esto. Por eso es que Pedro, él decía, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El único lugar firme que hay es el reino de Dios, donde nosotros hemos entrado. El mundo arrastra a los que son del mundo, pero nosotros no somos del mundo, somos del Señor. Así que, mis amados hermanos, que la generación no nos arrastre, la mala generación. Que la generación perversa, mala, corrompida, que corrompe el orden de las cosas, no nos arrastre a nosotros a ser como ellos, sino que nosotros busquemos ser semejante a nuestro amado Señor Jesucristo. Para eso hemos sido llamados los que creen. ¿Creen esto, hermano? Esto es así. Sed salvos de esta perversa generación. Cierre sus ojos y vamos ahora. Cierre sus ojos un momento. Hemos sido salvados por el sacrificio de Cristo. Su sacrificio fue suficiente para llevarnos al cielo. Pero la palabra de advertencia del Espíritu dice que seamos salvos de la generación perversa, de la forma de vida, de la manera de vida del mundo, para vivir a la manera de Dios, a la forma de Dios, teniendo a Dios en nuestras noticias constantemente. Y todo lo que hagamos, lo hagamos en su nombre. Cierre sus ojos y vamos ahora. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, pues ella ilumina los ojos de nuestro entendimiento, trayéndonos luz, Señor, para poder recibir todas las bendiciones que tienes para nosotros. Que ninguna de ellas falte, Señor, sino que en todo seamos bendecidos, confortados, alentados, fortalecidos. Y en esta noche, Señor, la luz de tu palabra haya alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver lo que los hombres no ven, habiendo oído en esta noche lo que tu Espíritu habló y dijo a la iglesia. Padre, gracias, gracias te damos por tus palabras en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.